Vamos a empezar a entrar en profundidad con los dichos de Macri durante su discurso ayer en la apertura del Congreso. Para eso tenemos a Juan Carlos Giordano, diputado por el Frente de Izquierda. Hola, Juan Carlos, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué dice usted? Le habla Gabriela Corral y Pedro Domínguez. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, ayer Macri tuvo muchos dichos insólitos, se puede decir. Entre ellos, habló del cinismo, de que no se puede tolerar más cinismo, siendo que él en su discurso, digamos que no se, ¿cómo decirlo de una manera simple? No habló mucho de sus logros reales, si es que se pueden contar. No habló de su gestión, sino que estuvo hablando de nuevo de lo que era el kirchnerismo, estuvo hablando directamente de otras gestiones cuando ya pasó un año de la suya. Claro, sí. Bueno, muy acertado ese concepto porque yo creo que no pudo hablar de los logros porque no los tiene, o sea, es un gobierno que no tiene logros para mostrar. Me refiero ante los trabajadores y los sectores populares porque yo creo que si ayer hubiesen estado los fondos buitres, la Barrick, las megas mineras, las petroleras, bueno, hubiesen aplaudido su discurso porque el gobierno sí puede exhibir un éxito en su plan económico al servicio de las grandes multinacionales y de los pagos de la deuda y los usureros internacionales, que fue lo primero que hizo apenas asumió. Por ejemplo, ahora el gobierno dice que no hay plata para los docentes, pero lo primero que hizo el Congreso fue votar una ley que se le pagaron 10.000 millones de dólares a los fondos buitres. Los fondos buitres son lo peor de los usureros internacionales. O sea, la prioridad para este gobierno fue pagar esa deuda porque decía que logrando pagar esa deuda, Argentina se iba a ligar al mercado internacional, iban a venir los capitales se iban a invertir en trabajo, en abrir la fábrica y demás. Con eso íbamos a tener salarios dignos. Bueno, es siempre el doble discurso de los gobiernos, ¿no es cierto? Pero, bueno, no tiene nada para ofrecer, efectivamente. Es decir, los datos son muy drásticos para los sectores populares. Hay 200.000 despidos. Todo esto lo defendió el gobierno ayer, o sea, no es que... por supuesto que lo envolvió con un discurso electoral, o sea, Macri arrancó la campaña electoral y envuelve todo en un discurso diciendo Argentina se está poniendo de pie, estamos mejorando, estamos combatiendo la pobreza, vamos hacia pobreza cero, pero en algún momento, si uno se detiene en sus discursos, es que él defendió el pago de la deuda externa, defendió los tarifazos, defendió los despidos, habló un momento de la mega minería, defendió Vaca Muerta. Por ejemplo, en Vaca Muerta se ha firmado un convenio colectivo de trabajo para los trabajadores petroleros de flexibilización laboral al mejor estilo de los 90. Igual, Juan, mientras estaba la charla de Mauricio Macri en el Congreso, lo que estaba pasando después en la planta de General Alvear, estamos hablando de General Motors, donde se suspendió 350 empleados por 9 meses, que es una catástrofe eso. Claro. Directamente Mauricio Macri, en vez de hacer hincapié en todo lo que estaba pasando con el trabajo, con la economía, con la gente que hoy por hoy, si tenés menos de 13.000 pesos, sos pobre, directamente empezó a enfatizar por diversas cuestiones, donde directamente tenía un papelito de lo que tenía que decir y encima lo decía mal. Directamente es aberrante. Sí, claro. Bueno, lo más aberrante de todo es el tema de los docentes, que ante una inflación del 41%, como dijo la Ciudad de Buenos Aires, la propia estadística de la Ciudad de Buenos Aires de acá de Capital, 41% de inflación el año pasado, y ahora hay una proyección de un 25% como mínimo lo dijo el propio Banco Central, para 2017, o sea que le quieren dar el 18%, y claro, uno dice el 18%, ¿podría ser el 18% real? No, porque al dividírselo en 4 cuotas, el 18% termina siendo pagado casi a fin de año, o sea, en concreto hoy son 400 pesos por cuatrimestre, y esos 400 pesos significan para un docente de la provincia de Buenos Aires alrededor de 13 pesos por mes. En el caso de la capital, 15 pesos por día. En el caso de la capital, el aumento que le han ofrecido es de 36 pesos por día cuando el pan está a 50 pesos. Sí. Y ayer Macri habló de que la inflación del Banco Central
de la última información que hay, que la inflación sería del 12 al 17%. O sea que... Sí, justamente te iba a preguntar por eso, porque él decía que tenían la meta del Banco Central de una inflación del 12 y el 17%, cuando se sabe que ni por asomo va a ser tan baja la inflación. No, claro, aparte uno y ojo, esto es mentiroso, pero supóngase de que sea del 20%. En el rubro alimentos, en el rubro vestimenta, en el rubro transporte o alquileres o lo que fuere, esto es mucho más. Por eso para los trabajadores la inflación es tremenda, porque si hay un 20% de inflación en general, para un trabajador es del 40%, porque los alimentos no cesan. Por ejemplo, en enero subió la nafta, subieron los peajes, aumentaron las tarifas públicas, ahora puede aumentar el transporte. Al otro mes, si no aumentó la luz, aumentó el gas, si no aumentó el gas, aumentó el agua. Los artículos de primera necesidad, los alimentos, los artículos escolares, o sea que, por supuesto que esto es una mentira, o sea, efectivamente. El problema es que, bueno, hay un ajuste que se está aplicando, Macri sigue gobernando para los ricos. Ahora, no sé si ustedes observaron ayer de que Macri, en el propio discurso, hizo un halago, aparte de la oposición, de los bloques opositores, que le vienen votando leyes a favor del gobierno, pero que no son a favor del gobierno en general, sino que son en contra de los trabajadores, como por ejemplo las ART, los fondos buitres, que 1 millón de trabajadores siguen pagando ganancias. El gobierno ayer dijo tenemos que seguir trabajando en unidad, porque bueno, lamentablemente, inclusive la propia CGT la ha dejado pasar. Ayer estuve en un debate en un canal de televisión y decían, ¿cómo puede ser que la CGT haya dejado pasar en todo este tiempo tanto ajuste sin hacer ninguna medida? Bueno, yo lo que le decía es que lamentablemente la CGT se la pasó todo el año pasado sin fijar ninguna medida de fuerza, llamó un paro sin fecha que nunca lo convocó, y ahora bueno, la semana que viene se va un paro docente, 6 y 7, también paran los estatales, van a parar los judiciales, van a parar los profesionales de la salud. El día 8 hay un paro internacional el Día Internacional de las Mujeres, y bueno, y la CGT hace una marcha el 7, pero dice que esa marcha estaría al servicio de ver si puede retomar el diálogo con el gobierno y no se descarta el paro, pero es una necesidad hoy un paro nacional para intentar de que el conjunto de los trabajadores del país puedan tener una herramienta de lucha, como es un paro general, para ver si pueden frenar los despidos, porque la verdad que nosotros hemos presentado muchos proyectos de ley, como por ejemplo, si siguen los despidos y las suspensiones, se los debería de prohibir por ley, pero no fijar una doble indemnización como era la ley antidespido que se trató en el Parlamento la otra vez, sino que de verdad no haya despido. Y segundo, si hay despidos masivos, cierre de fábrica, esas fábricas tienen que pasar a mano del Estado para ponerse a producir bajo control de los trabajadores. Diputado, además hay que centrar cuando a la hora de hablar de los docentes, también una frase más que nada que Mauricio Macri recalcó y luego que derivó a otra amenaza a Baradel fue: para cuidar a los docentes no creo que Baradel necesite que nadie lo cuide. Les pide una ley que agrave las penas a aquellos que agreden a los docentes. Esa frase, directamente a los 15, 20 minutos, derivó en una nueva amenaza para lo que es el secretario general de SUTEBA. Sí, nosotros nos hemos repudiado. Nosotros, en la sesión anterior, cuando fueron las primeras amenazas, yo estuve personalmente en la conferencia de prensa de CETERA y estuve personalmente con Baradel llevándole nuestra solidaridad cuando hicieron una conferencia de prensa en su momento. Y cuando se trató en el Parlamento, yo hablé y repudié las amenazas de Baradel y leí un comunicado de nuestros docentes en marcha, que decía que responsabilizaba al gobierno de la integridad física de Baradel, de su familia, y que esto eran prácticas mafiosas, semifascistas, propio de un gobierno de derecha como el gobierno de Macri. No, evidentemente, es decir, es una casa de brujas. No solo eso, sino aceptar voluntarios. Bueno, ahora no sé cómo está, digamos, el tema de los voluntarios de Vidal, pero aceptar voluntarios que son verdaderos carneros en contra de un derecho tan legítimo como es el derecho de huelga para los docentes, o intentar descontarle los días de paro. Los docentes en todo el sur del país han sido criminalizados violentamente, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Santiago del Estero, en el primer semestre del año pasado, cuando se dieron grandes luchas docentes. Así que sí, por eso estamos ante un Mauricio Macri, un gobierno ajustador, un gobierno represor, un gobierno para los ricos. Y bueno, y hubo otras cosas que se hablaron ayer, como el tema de la corrupción, el ni una menos, que acá tengo datos también para
para demostrar su cinismo. Se equivocó en las horas para hablar del ni una menos, porque sí, dijo claro, cada 37 horas y no sé si llegan a las 30 horas. No, mira que ahí tengo un dato casualmente de todas las organizaciones que están preparando el 8 ahora de marzo. Sí. Los femicidios eran más o menos uno cada 24 horas, o sea, un femicidio por día más o menos. Algunos decían cada 30, en su momento era 24. Pero con el registro que hay de 2017, ahora hay un femicidio, en 2017 hubo un femicidio cada 18 horas. Lo que no dice Macri, eso sí es un caradura, es un mentiroso, es que usó el ni una menos justo cuando acaba de recortar en 67 millones el presupuesto para combatir la violencia de género. El presupuesto nacional de Mauricio Macri está destinando 4 pesos con 43, o sea, 4 pesos por mujer, para supuestamente combatir la violencia de género. Perdona que te interrumpa, Juan. Sí. Para mí lo que quiere directamente hacer el gobierno es que empiece el fútbol, y yo soy amante del fútbol, ¿no? Que empiece el fútbol como para empezar a tapar todas estas cosas. Sí, pero no lo va a poder tapar. Imagínate vos que ayer no lo va a poder tapar porque no creo que eso... Mira, ni la dictadura pudo con el Mundial 78 tapar muchas cosas, porque después le fue muy mal y se tuvo que ir, después vinieron los juicios a los militares y todo lo demás. Pero ayer el gobierno fue tan vergonzoso, por eso nosotros estuvimos con un cartel desde la izquierda socialista, el Frente de Izquierda, con un cartel que decía apoyo a los maestros, y bueno, y tantas otras, basta de despidos, suspensiones. Pero ayer el gobierno habló contra la corrupción, ¿no es cierto? Es decir, que va a mandar una ley para castigar la corrupción, justo en el momento que Mauricio Macri acaba de salvar a su padre en una deuda millonaria en el correo, y justo cuando su primo Calcaterra del grupo IEXA, que se quedó con el soterramiento del Sarmiento, acaba de ser denunciado por recibir coimas de una multinacional brasilera, Odebrecht, donde Odebrecht en Brasil tiene a su ejecutivo preso por 19 años por los casos de Lavallato, o sea que ahí están involucrados todos los funcionarios de todos los gobiernos en Brasil por el tema de haber recibido coimas alrededor de Petrobras y todo lo demás. Entonces yo creo que es un doble discurso de Macri que tiene patas cortas, por eso digo que lo más importante para un trabajador, para el sindicalismo combativo, es apoyar todas estas luchas que vienen la semana que viene, porque es la única forma, no solo con los discursos, sino con las luchas cotidianas, de poder frenar este ajuste antiobrero que está presente, ¿no? Y que está haciendo estrago en las familias populares, ¿no? Volviendo un poco al tema de anticorrupción, no sé si habías escuchado la parte o hiciste hincapié en la parte en la que Macri dijo que ya no hay lugar para el cinismo, pero que un ratito después dijo que su deber ético era defender el interés público y el patrimonio del Estado, cosa que si nosotros nos ponemos a analizar últimamente las denuncias que hay, tanto penales como civiles, en contra de la gestión de Mauricio Macri y de cómo sale favorecida su familia, caso El Correo, bueno, lo que pasa con las aerolíneas, hay que poner como en jaque, y si nos ponemos a analizar es jaque mate, esta hipocresía que tiene cuando dice que su deber es defender el interés público y el patrimonio del Estado, y es lo que intenta hacer. Porque claramente no es a lo que apunta. No, por eso te digo que todas esas frases son bien estudiadas por su equipo de CEOs preparados para la comunicación y las redes sociales y el marketing y todo lo demás, porque la frase fue: Argentina se está poniendo de pie, Argentina está mejorando, estamos avanzando hacia la pobreza cero. Cuando él habla de revolución educativa, fíjate vos que está atacando a los docentes y habla de revolución educativa. Y revolución educativa, en nombre del PRO, es trabajar para la educación privada, en contra de la educación pública. O sea, él quiere hacer una revolución educativa. ¿Cuál es la revolución educativa? Que más chicos y más padres vuelquen sus niños a las escuelas privadas, porque las escuelas privadas son un negocio, las financia el Estado Nacional, cobran costas elevadas, y cuando dicen que los paros son los que están destruyendo la educación pública, son los culpables de que los niños se vayan y los padres elijan la educación privada, no. Lo que están haciendo para que la gente se vuelque a la educación privada es destruyendo la escuela pública. Es lo mismo que hicieron con Gas del Estado, con YPF, con los ferrocarriles antes de la privatización, para justificar posteriormente la venta y el saqueo y el robo que fueron las privatizaciones. O sea, está todo estudiado, digamos, no es que... Si no, no se puede explicar cómo Macri puede hablar del ni una menos. Siendo que tiempo antes,
en el 2015 o en el 2014, no me acuerdo, básicamente se rió en la cara de todas las mujeres feministas que denunciaban el acoso callejero, diciendo a todas les gusta que les digan un piropo, Sí, aunque sea qué lindo. pero fíjate que es un No me sale la palabra. presidente que está desesperado por viajar a Estados Unidos para visitar a Donald Trump. Si hay alguien racista, xenófobo, millonario, repudiable en el mundo, es Donald Trump. Y vino de hacer un viaje y de arrodillarse ante el rey de España. Y fíjate vos que Macri dijo en su momento que le pedía perdón a España por lo que se había supuestamente los daños que se le habían causado a Repsol por YPF en su momento con el gobierno anterior. Y bueno, y el rey de España, si hay una institución repudiada, monárquica todavía, que en el siglo XXI, que existe un rey, él va y le pide perdón a un rey. En un momento dijo, en algún momento, bueno, puedo llegar a pedir perdón por lo que hicimos en 1810. O sea, estamos hablando, sí, efectivamente, de un gobierno ajustador, de rico, cínico, hipócrita, lo dejó en claro en el discurso de ayer. Y bueno, lo más importante de todo también es qué hacer ante todo esto, porque una cosa es denunciar al gobierno, que nosotros lo hacemos y demás, otra cosa, bueno, las luchas que se vienen. El tema es que para nosotros, para la izquierda, es muy importante ir pensando en un plan alternativo de gobierno con medidas de emergencia, porque para nosotros si no hay plata para la educación es porque se sigue pagando una deuda externa que viene de la dictadura, que ya se pagó varias veces, y que en los presupuestos nacionales de todos los años se destinan miles de millones de dólares, no solo de pesos. Si esa plata fuera para educación, salud, trabajo, un plan de viviendas, yo creo que estaríamos mucho mejor. Segundo, hay que recuperar todo el patrimonio nacional. No puede ser que la luz esté en manos de Edenor, de Edesur, con los apagones, con los grandes tarifazos. Lo mismo los ferrocarriles que están en manos privadas, lo mismo de las telefónicas, lo mismo de gas del Estado. O sea, para nosotros hay que restatizar todas las empresas del Estado que se vendieron en la época, se remataron en la época del menemismo y se han mantenido en todos estos años. Entonces, bueno, creemos que esas formas son esas medidas de fondo, como aplicar un gran impuesto a las megamineras, a las multinacionales y demás, son los fondos que hacen falta, porque el gobierno habló de una reforma tributaria. Bueno, nosotros sí tenemos una reforma tributaria de la izquierda, que es que dejen de tributar los sectores menos pudientes, porque están pagando el IVA, porque están pagando impuestos, el 54% de un salario de un trabajador se lo llevan los impuestos, y bueno, y que los impuestos empiecen a pagar los oligarcas del campo, las megamineras, las petroleras, los bancos, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la plata para hacer un plan económico al servicio de las mayorías populares y no un plan económico al servicio de una minoría, que es la que defiende Macri con el aval, lamentablemente, de muchos de los sectores que se dicen opositores, ¿no? Le agradecemos, Juan, los minutos que nos has otorgado y esperemos en otra ocasión encontrarnos con un poco más de tiempo, ya sea en el estudio o en comunicación telefónica. Sí, te agradezco, para mí no es ninguna molestia, les agradezco a ustedes porque, bueno, la izquierda no tiene tanta exposición y tantas invitaciones en muchos medios. En buena hora que el Frente de Izquierda ha venido creciendo, ha sacado 1 millón de votos en las elecciones pasadas, hicimos un acto con 20.000 personas en la cancha de Atlanta el año pasado, pero con radios como ustedes o con gente que pelea para difundir las distintas voces, como ustedes, como la izquierda puede por lo menos llegar con sus posturas. Así que plenamente agradecido de la invitación y de haberme llamado para participar del programa. Gracias a Juan Carlos. Le agradezco, buen día. Que tenga buen día. Buen día. Bueno, les recordamos a todos los oyentes que estábamos en comunicación telefónica con Juan Carlos Giordano. Él es diputado nacional de la Izquierda Socialista, que es parte del Frente de Izquierda.